Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Buenas noches, buenas tardes para otros. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio habitual de cada 8 días. Los miércoles son de SLAN. Bueno, hoy tenemos un webinario muy especial. Habitualmente estamos entre médicos y hablamos de estudios, de la última evidencia, en fin. Hoy tenemos un webinario sumamente especial y es especial porque hoy estamos desde la otra cara de la moneda. Hoy tenemos la perspectiva del paciente. Hoy nos van a hablar los pacientes a nosotros y de verdad que en lo personal estoy muy emocionado, estoy muy contento por esto y bueno, realmente auguro muchos éxitos en este webinario. Y sin más preámbulos, yo quiero presentarlos con una de nuestras panelistas. Se trata de la Magíster Marianela Canales de Sierra. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación Fonlubi de Honduras, Pacientes Renales y Trasplante, y es presidente del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados y en Situación de Trasplante CLAICOP desde el año 2021 al periodo actual. Marianela, quiero darte las gracias. Esta es tu casa, como siempre. De verdad es un honor para nosotros que estés tú acá y bueno, adelante, la palabra es tuya. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. También tenemos con nosotros al doctor Alejandro Ferreiro, que nos va a acompañar en la moderación de este gran webinar, ¿verdad? Y pues tenemos a nuestros amigos aquí, Aldana y Jorge García, Aldana Marrero, Jorge García de Colombia y Aldana de Uruguay. Doctor Ferreiro, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Marianela y Rodrigo, por la introducción. Primero que nada, decir que para mí es un enorme honor y una alegría enorme poder participar en este webinar. Les agradezco enormemente y es una de las mejores alegrías que he tenido este año cuando recibí esta invitación de parte de ustedes y realmente me emociona mucho poder acompañarles porque sé la importancia que tiene y el trabajo además que ustedes tienen en el día a día para poder visibilizar la visión de los pacientes, que debería ser algo mucho más sencillo de lo que es, pero que sabemos que a veces no lo es y realmente los felicito por su tarea y por llevar adelante este webinar. Como un simple moderador y escucha con oídos atentos para escucharlos y aprender de ustedes, tengo el orgullo de presentar a Jorge García en primer lugar, que es odontólogo, paciente renal, es director de la Fundación Retorno Vital de Colombia, integra la junta directiva de la Sociedad ISPOR de Colombia como paciente de referencia, y además participa en Colombia como asesor en lo que es políticas públicas en el sector de salud. Así que el micrófono es suyo, Jorge, y adelante. Alejandro, muchas gracias. Rodrigo, Aldana, Marianela y todas las personas que han hecho posible poder tener este espacio con ustedes. Me siento muy complacido y muy orgulloso y la verdad es que cuando me presenté en el Congreso de SLAN hace ya 5 años, fue en el 2020 cuando estábamos en plena pandemia, pues la verdad siempre me ha soñado con volver a estar aquí en este espacio. Y qué bueno que ustedes le abran el espacio a las organizaciones de pacientes y a los líderes que hacemos un trabajo conjunto con ustedes. Definitivamente la atención centrada en el paciente, que es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, no tendría sentido si no nos articulamos
con actores tan importantes como la sociedad médica y las sociedades científicas. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy con mi amiga y compañera y a quien celebro de primera mano el que esté recién trasplantada y que hace muy poco tiempo recibió esa oportunidad de seguir viviendo, y eso es un poco lo que refleja la Fundación Retorno Vital. Tenerla acá y tenerla aquí delante de ustedes, pues para mí llena de mucho orgullo de saber que precisamente el trasplante cumple con su objetivo. Y el trasplante es un trabajo interdisciplinario y precisamente tiene un enfoque. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Precisamente para poder hacer un poco el análisis de lo que es la atención centrada en el paciente, nos tenemos que remitir precisamente a lo que estamos viendo hoy a nivel mundial y con enfoque en Latinoamérica. La preocupación más grande que tenemos hoy los pacientes y lo que hemos abordado en muchos espacios que tenemos con el Consejo Latinoamericano y del Caribe, CLAICO, precisamente es entender cómo hoy todavía tenemos unas brechas enormes de desatención en el sistema de salud. Pero aquellos que hemos logrado tener esa oportunidad de ser diagnosticados, de tener hoy un tratamiento y de ver otras alternativas terapéuticas que hoy se llaman innovación y que mejoran la calidad de vida, pero sobre todo que nos permite ser productivos para nuestros entornos y seguir adelante con nuestros proyectos de vida, pues sinceramente nos preocupa bastante. Uno de los grandes, digamos, valores que a nosotros nos preocupa es cómo todavía hoy vemos personas con signos y síntomas asociados a varias situaciones como la hipertensión, la diabetes o cardiovasculares, que hoy están por la calle y que seguramente obvian esos signos y síntomas y aún así persisten. Ese 10% de la población a nivel mundial, que lo dicen la Organización Mundial de la Salud, solamente el 10% de la población en general, que somos más de 8.200 millones de personas, y que en Latinoamérica solamente el 10% son 820.000 millones de personas, tienen una carga de enfermedad muy alta. Y todos los días, y aquí pues ustedes como médicos y muchos de los pacientes, tal vez no llegamos a estas instancias de la atención, en la atención primaria, precisamente porque dejamos de lado esos posibles signos y síntomas asociados a algo que tal vez para nosotros se vuelve muy común. Tal vez el que tengamos un dolor de cabeza o el que aumentemos de peso o el que tengamos, por ejemplo, miremos nuestras piernas un poco hinchadas o que tengamos cansancio, tal vez lo asociamos a otras situaciones muy comunes de nuestro día a día, pero no estamos poniendo atención a eso y la población lo está dejando para después. Y estamos llegando a unos estadios muy avanzados con el tiempo y la mayoría de la población que nosotros, a los que nosotros representamos y que reconocen en nuestras organizaciones, esa población generalmente nos reporta que ha llegado a estadios agudos y que entran a los sistemas de salud de la región por urgencias. Y es ese 10% que solamente del otro tanto que nos preocupa que no llegan a nuestras organizaciones o que no llegan a consultar a la atención médica. El problema que hoy estamos viendo es que los modelos de atención que hoy se brindan en los sistemas de salud de la región están solamente para atender la condición, el diagnóstico, de manera segmentada, no de manera conjunta o holística, sino que cada profesión se encarga de su condición y seguramente más adelante voy a hablarles de algo que es muy común y que tal vez hoy estamos discutiendo en la región, que se llama el síndrome cardiorrenometabólico. Esto es un poco para poder entender que una de las necesidades que hoy tenemos es empezar a ver la atención, pero centrada en el paciente, vista desde una manera integral. Entonces, simplemente es para decir que más o menos en promedio 684 personas por millón de habitantes hoy en Latinoamérica están en tratamiento, pero hay una población que está por fuera de esa atención y que seguramente tiene una muy mala calidad de vida o que están siendo atendidos en centros no reconocidos o que simplemente están siendo atendidos en sus medios familiares y que no tienen un acceso a ese tratamiento que necesita para atender la necesidad. Y aquí hablamos un poco
de los programas de nefroprotección. Seguramente muchos de estos pacientes están en estadios 1, 2, 3 y algunos 4, que simplemente lo que están mostrando allí es que definitivamente cuando tenemos programas de nefroprotección bien fortalecidos, con datos, con evidencia, con buenos médicos, con buenos profesionales de la salud integrados, pues vamos a lograr tener una mejor atención centrada en el paciente. Básicamente, lo que quería traerles el día de hoy es que de acuerdo al panorama actual y a los datos, que generalmente es lo que más evaluamos dentro del Consejo Federado, es ver cómo todavía países que están en la OCDE, donde México hace parte de CLICOP, vemos que solamente el 50% de la población que hoy tiene una posibilidad de un diagnóstico con una enfermedad renal, solamente el 50% de ellos requieren diálisis. Y otro 50% no sabemos en dónde se encuentran en ese momento. El promedio regional es de 684 pacientes por millón. Y lo que tenemos en promedio es que a nivel global son 823. Entonces, estamos muy por debajo, precisamente porque tal vez nos hace falta un diagnóstico oportuno, unas pruebas de diagnóstico mucho más rápidas. De pronto, más adelante, Aldana nos comentará un poco de lo que es la atención concentrada en el paciente, pero desde los tratamientos específicos. Y lo otro es que la desigualdad entre los países es muy marcada. Es increíble que todavía hayan pacientes que todavía ni siquiera el acceso y que estén dentro de la estadística basado en lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, están por debajo de ese promedio de 800 pacientes por millón de habitantes en muchos países y otros que ni siquiera llegan solamente a 200 pacientes por millón de habitantes. Esto es como un panorama que al interior de CLICOP nos preocupa muchísimo. Un poco más de las estadísticas, el 67% de la población que generalmente es reconocida de esa población del 10%, solamente el 67% llega a una hemodiálisis o a centros especializados de hemodiálisis, el 9.3% solamente en diálisis peritoneal, el 23.6% trasplante renal como una parte de atención para los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto, digamos que todavía estamos muy lejanos a la realidad y lo que nos dicen los pacientes es que las brechas de desatención son muy desiguales en cada uno de los países. Por ejemplo, en Centroamérica, cuando hablamos con Marianela o con los países de Centroamérica como Costa Rica, también nos dicen que hay una gran desatención y hay pacientes que ni siquiera tienen oportunidad de siquiera de un trasplante, porque no tienen programas de trasplante. La diálisis peritoneal que se creó precisamente para reducir esas brechas de desatención para la población que se encuentra en lugares muy apartados, pues simplemente sigue siendo uno de los porcentajes más bajos, porque lo que buscamos con la diálisis peritoneal, haciendo un análisis de esa información, lo que buscaban era precisamente acercar al paciente en esos lugares apartados a poder tener esa diálisis que era necesaria para mantener su condición de salud y poderse tratar más adelante, tal vez con un trasplante, pues simplemente el 9.3% es algo que nos preocupa bastante. Por ejemplo, la diálisis peritoneal, que es algo que a nosotros nos sigue preocupando, que siendo una oportunidad para lograr un tratamiento y que el paciente no tenga que desplazarse desde un lugar remoto o aquellas personas que trabajan, que seguramente ven en la diálisis una oportunidad, y lo digo yo con experiencia, que cuando estaba trabajando y hacía consulta, la única alternativa que tenía era la diálisis peritoneal, pero aquí también ustedes lo discuten también al interior de su sociedad médica, es cómo se reduce el riesgo cuando tenemos una diálisis peritoneal en las infecciones recurrentes debido, por ejemplo, a una conexión o una desconexión del dispositivo médico. Y eso es muy recurrente. ¿Qué me pasó a mí? Básicamente que tuve una infección a repetición produciéndose un sellado completo de una cicatrización que redujo la posibilidad de que yo pudiera continuar en diálisis peritoneal y tuve que volver a la hemodiálisis. ¿Qué llevó a eso? Básicamente que tuve que dejar de trabajar, tuve que dedicarme medio tiempo a poder trabajar y en mi caso yo era el proveedor de mi familia y entonces el abocarme a volver a la hemodiálisis me reducía el tiempo de trabajo,
la calidad digamos, de mi condición de adherencia a la hemodiálisis no fue la mejor, y eso pues llevó precisamente a que hoy tengamos que buscar otras alternativas terapéuticas que ahora más adelante vamos a hablar. Entonces, sabemos que la diálisis peritoneal, por ejemplo, en México es el 60%, en Nicaragua el 73%, en Colombia está más o menos del 41%, aunque hay un incremento bastante significativo, en Panamá del 21%, Guatemala del 20%, y en otros países pues se reduce. Simplemente esto es para contar un poco lo que hemos evidenciado y lo que hemos identificado sobre lo que tiene que ver con las brechas de inequidad y que se tratan a través de alternativas terapéuticas que seguramente se evalúan con el paciente, porque cuando se toman estas decisiones, y ustedes como médicos lo saben, tienen que primero hablarlo con el paciente y con su entorno, con su familia. Y ahí es cuando nos abocamos a lo que es el consentimiento informado. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la atención centrada en el paciente. Es qué necesita el paciente, entender muy bien cuáles son las necesidades de este paciente o de la familia o el entorno. Si lo que necesita es, por ejemplo, tener una hemodiálisis, o la mejor alternativa es una peritoneal, o la otra alternativa es un trasplante renal, o tratar de mantener ese paciente en un estadio 2, 3, tratar de mantener un programa de nefroprotección con resultados. Y esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. A las organizaciones de pacientes de CLICOP les interesa mucho que haya evidencia suficiente para responder a la sostenibilidad de los sistemas de salud. Hace unos 10 años atrás tal vez nos escuchaban diciendo es que los pacientes queremos todo y necesitamos todo. Aquí lo que necesitamos es buscar que los sistemas de salud sean suficientemente sostenibles financieramente hablando, pero también de infraestructura y lo que tiene que ver con el talento humano. Porque hoy nos estamos dando cuenta que el talento humano cada vez se reduce más. Hay un aumento exponencial en el número de nuevos casos de pacientes con diagnósticos de enfermedad renal crónica o del síndrome cardiorrenal metabólico, y los médicos hoy no tienen la capacidad suficiente para atender el aumento exponencial de la población. Para eso es necesario formar nuevos talentos, pero no solamente los médicos, sino también en enfermería, en trabajo social, en psicología, en nutrición, para que hagan un trabajo mucho más articulado e informado para el paciente, para que se puedan tomar las mejores decisiones en salud. Esto es un poco de lo que, las recomendaciones que se han hecho para atender esas desigualdades, es así. ¿Perdón? Ok. Eh, Elevar, por ejemplo, al 20% la promoción de la diálisis peritoneal domiciliaria, porque eso es una alternativa que le permite el acercarse a la población a esas alternativas cuando viven en lugares muy apartados o no tienen el acceso porque no tienen vías, ¿sí? Y aquí hablamos un poco de los determinantes sociales. Cuando hablamos de los determinantes sociales es, por ejemplo, tener agua potable o, por ejemplo, tener vías de acceso, que yo no tenga que desplazarme o dejar a mi familia para irme a hacer una diálisis a una ciudad capital, el tener centros de atención muy cercanos al lugar de residencia, ampliar la cobertura en zonas remotas, pues es algo al cual tenemos que hacerle frente, pero eso no lo podemos hacer solos con los tomadores de decisión en política pública. Lo tenemos que hacer con los médicos, lo tenemos que hacer con las organizaciones de pacientes, con los prestadores de servicio. Todos tenemos que hablar en un mismo idioma y sentarnos a hablar y dialogar precisamente para pensar cómo es la mejor alternativa para los pacientes. Solamente quería remitirme un poco a lo que hoy se habla del síndrome cardiorrenometabólico, que es una alternativa que hoy permite tanto a los médicos como a los pacientes poder entender estas agentes precursores, estas condiciones precursoras de la enfermedad renal crónica. Las enfermedades cardiovasculares asociadas a la hipertensión, así como el problema renal asociado a la diabetes, tienen mucho que ver precisamente con esa interacción de todos los actores que acabo de mencionar, precisamente para reducir esa, digamos, desinformación hacia el paciente desde el punto de vista del cardiólogo, el nefrólogo, el médico internista o el endocrinólogo, que va a ver la diabetes, el problema cardiovascular y el riñón. ¿Cómo se está viendo hoy
en la mayoría de los países. El cardiólogo se dedica a la parte de su cardiología, el nefrólogo se dedica a la parte renal, obviamente teniendo en cuenta muchas de las recomendaciones cardiovasculares del cardiólogo o del endocrinólogo o el médico internista, pero a veces en ese diálogo, cuando los pacientes estamos de cara a cada uno de estos profesionales, nos vemos enfrentados a que a veces el cardiólogo dice, tal vez esa alternativa no es la mejor, cuando un nefrólogo nos la propone, o cuando un endocrinólogo o un diabetólogo nos dice, tal vez no, porque esto no es recomendado, de acuerdo a las guías. Entonces, lo que se está buscando es llegar a consensos. Y precisamente el síndrome cardiorreno metabólico permite que lleguemos todos a sentarnos en la misma mesa para poder encontrar la mejor alternativa y el mejor enfoque terapéutico sin que riñan con cada una de sus especialidades. Y de manera holística poder encontrar la mejor alternativa terapéutica y la mejor oportunidad para el paciente. Los tratamientos personalizados, que es algo que Aldana nos va a comentar ahora en un momento, es solamente para contarles que solo el 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica ven al nefrólogo antes del inicio de la falla renal. Y esto es algo a que la mayoría de los sistemas de salud del mundo y en Latinoamérica principalmente, y lo decía al principio de mi intervención, es que todavía los pacientes, la sociedad no está educada para acudir cuando hay factores de riesgo asociados a cualquiera de estas condiciones cardiorrenometabólicas. Simplemente lo decimos en Colombia que lo normalizamos, simplemente nosotros verlo como una normalización, lo que estamos viendo es que precisamente lo dejamos de lado y esperamos a ver qué pasa, porque lo asociamos, por ejemplo, a que estamos cansados, que tenemos exceso de trabajo y resulta que se puede estar desarrollando una condición, digamos, cardiovascular, nefrológica o asociada a una diabetes. Es necesario y lo decimos porque tenemos la evidencia cada vez que un paciente llega a nuestras organizaciones, precisamente una de las principales situaciones que nos revelan es que han llegado de manera tardía a un endocrinólogo o a un diabetólogo o a un médico internista o un cardiólogo para que atienda alguna de sus condiciones. Es necesario entrenar a los médicos de atención primaria en Colombia, por ejemplo. Hoy estamos abordando el tema de la atención primaria en salud basado en criterio clínico, en lo que se está encontrando, la evidencia, hacer un muy buen reporte de historia clínica, eso es clave dentro de todo este proceso, lo digo yo como profesional de la salud, es necesario buscar terapias que permitan hacer un diagnóstico temprano, como por ejemplo las pruebas de creatinina, la filtración glomerular, que hoy digamos que se están atendiendo, pero existen pruebas rápidas que con una muestra en un lugar apartado se puede poder ya identificar si la persona tiene algún tipo de falla renal en muy corto tiempo. Entonces, digamos que estas terapias innovadoras que permiten la atención del paciente con mejores condiciones como la diabetes, la hipertensión arterial o la nefropatía, pues obviamente van a tener un gran papel protagónico. Lo digo yo hace ya 47 años vivo con diabetes. Seguramente si yo hubiera tenido todas las alternativas terapéuticas que hoy tiene los sistemas de salud y grupos médicos e interdisciplinarios que tienen el conocimiento que hoy, digamos, expresan en estos espacios, seguramente yo no hubiera llegado a un estadio tan avanzado tan rápidamente. Y aún así me demoré. Pero es importante que hoy, sabiendo que tenemos talento humano suficiente, tenemos investigación clínica, tenemos evidencia, tenemos estudios clínicos que demuestran resultados en salud, hoy todavía tengamos unas brechas de desatención muy marcadas en Latinoamérica. Algo está pasando, tal vez falta de las políticas públicas o tal vez falta de educación a la comunidad en general o tal vez que estamos como en un proceso evolutivo donde veníamos de desconocer mucho y hoy tenemos mucho conocimiento y ese exceso de conocimiento, si no lo sabemos utilizar, pues puede llevar a que tenemos un exceso de conocimiento o que a veces tenemos factores de riesgo que van creciendo cada vez más y eso pues puede estar jugándonos muy, muy en contra.
La atención centrada en el paciente, claramente, precisamente que todo lo que se haga sea pensado en que el paciente es un sujeto que hace parte de la toma de decisión. Hace 7 años atrás, cuando creamos Clayco, recuerdo mucho un líder de una de las organizaciones que que inicialmente arrancó con Clayco. Yo le advertía que nosotros en nuestro país estábamos cambiando un poco el concepto de paciente, porque el paciente viene de pasividad, de sumiso, de ser como que yo recibo y que tengo que aceptar las cosas como me vienen. Y resulta que esta persona me hizo saber que de todas maneras el paciente tiene que ser siempre paciente. Nunca llegamos a un acuerdo, nunca se entendió y hoy definitivamente el tiempo me da la razón al decir que la atención centrada en el paciente lo que busca es que las personas que tenemos alguna condición, un diagnóstico, seamos sujetos activos. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones en salud, para saber qué es lo que más me conviene a mí, qué es lo que más me sirve a mí, y eso todo se tiene que concentrar en la generación de datos y evidencia, que es lo que ustedes hacen de manera frecuente dentro de la sociedad médica. Lo decían al principio, cuando se reúnen todos para hablar de los estudios clínicos, las últimas alternativas, tienen que tener en cuenta qué está diciendo el paciente, qué necesita y qué quiere el paciente, porque muchas veces pensamos que todas las terapias o todas las alternativas tienen que ser las mismas para todos los pacientes. Y resulta que eso hace 15 años, 20 años atrás era el común denominador. Hoy ya tenemos pacientes informados, hoy tenemos fuentes de información que a veces no son tan buenas, pero que le permiten al paciente o al cuidador o a la familia también tomar las mejores decisiones. A veces cuando se toman esas decisiones de decir si yo soy un paciente apto para una diálisis peritoneal o para hemodiálisis o para un trasplante, tenemos que tener todas las herramientas y la invitación al grupo médico es darle toda la información que más se pueda. Seguramente ustedes me dirán que en un corto tiempo de una consulta médica va a ser muy difícil poder abordar estos temas, pero para eso estamos nosotros las organizaciones de pacientes y está CLAICOP, donde podemos hacer estos espacios, donde podemos invitar a las comunidades de pacientes para que entiendan cuáles son los avances, qué hay de innovación respecto a las últimas tecnologías para atender la enfermedad renal o el síndrome cardiorrenometabólico y cómo de una u otra manera poder entender a qué se refiere la calidad de vida. Los puntos claves de la atención central en el paciente es definitivamente reconocer que el paciente es protagonista, que debe ser de verdad el centro del sistema, basado en qué, en lo que cada uno de ustedes le pregunte y que esa información quede consignada en una historia clínica y que ese paciente o ese cuidador tenga la posibilidad de llevarse un resumen de su historia clínica y que él tenga la capacidad de entender lo que está allí en esa historia clínica. Ese es uno de los principales puntos. Lo segundo es la comunicación. Tenemos que a veces, yo sé que es un reto enorme, pero a todas las personas que tienen algún diagnóstico como los que nosotros enfrentamos, tenemos que ser muy claros. La comunicación tiene que ser casi que muy macerada, muy clara, muy sencilla para que esa información llegue a lo que queremos. El consentimiento informado, basado en la mejor evidencia y que todo ese conocimiento que se quiere traducir en tantos años de estudio que tienen ustedes se pueda entender de una manera muy fácil. He tenido la experiencia con muchos profesionales que hoy han cambiado esa comunicación clara y muy empática, muy cercana, que tiene que ver con el tema de la humanización. La evaluación integrada del estado de salud del paciente, claro, y de su entorno, para así plantear un plan de tratamiento lo más idóneo, lo más centrado y lo más preciso para ese paciente. Seguramente eso va a ser dinámico y ustedes lo ven cada día en que dicen, bueno, la respuesta terapéutica con esta alternativa que le estoy dando al paciente no me está dando respuesta, tengo que buscar otras opciones. A veces el paciente o el cuidador también tiene la posibilidad de decir, doctor, en una charla yo escuché sobre esta innovación, ¿usted qué opina? Yo podría ser candidato, o a veces cuando hay estudios de investigación clínica
los pacientes levantan la mano y dicen, doctor, yo quisiera entrar en un estudio de investigación clínica relacionado con mi condición de salud. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? A mí me gustaría involucrarme. Eso es necesario, porque si no tenemos investigación clínica en este tipo de condiciones, básicamente, pues nos vamos a quedar estancados. Y resulta que la innovación hoy está lista y dispuesta, tenemos datos, tenemos evidencia, pero necesitamos el rol más importante, es el involucramiento del paciente en estos procesos, tanto en investigación clínica como en evaluación de tecnologías en salud, resultados en salud. Y solamente con lo que nosotros reportamos podemos llegar a esas conclusiones. Precisamente pensando en que la sostenibilidad de los sistemas nuestros, porque siempre nos critican que los pacientes necesitamos todo y que queremos todo, pero venga, si lo que necesitamos basado en la evidencia, en la mejor alternativa que me promueve el médico que me atiende, pues seguramente está basado en lo que los estudios suficientes que hay para mejorar mi condición de salud. Recuerden que lo que se busca, y ustedes lo tienen muy claro, es mejorar la calidad de vida. Y Aldana nos contará un poco cómo ha sido su experiencia en este momento tan maravilloso que está viviendo. Entonces, la educación es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente, no lo podemos hacer solos. La invitación es trabajarlo con ustedes, con sociedades médicas, con un lenguaje muy cercano, muy humano. Me encantó llegar a este espacio y escuchar al doctor Ferreira que me decía, no me diga doctor, dígame Alejandro. Lo mismo el doctor Rodrigo, dijo Rodrigo, entonces me siento Rodrigo y Alejandro. Eso es lo que hace cercano y humano y es lo que buscamos nosotros, los pacientes, los cuidadores, la familia y el entorno al encontrar que la atención centrada en el paciente se baja en esto. El manejo interdisciplinario, sin lugar a dudas, lo acabo de decir, el monitoreo de la calidad de vida, las encuestas que se están aplicando ya a nivel mundial para poder definir qué es calidad de vida y dejarlo consignado en nuestro récord que es la historia clínica. Siempre me baso en que la mejor historia clínica es la mejor evidencia y los mejores resultados en salud. Cuando ustedes ven que al tener un paciente eh, con la mejor alternativa, pensando en la mejor posibilidad que hay dentro de los sistemas de salud y que ese paciente responde a ser productivo, tener calidad de vida, poder viajar, poder hacer deporte, poder pagar los impuestos, nos está reflejando que efectivamente se está cumpliendo con el objetivo final. El acceso a terapias innovadoras, claro, y a veces nos retan los sistemas de salud porque piensan que la innovación solamente es lo más costoso. Y aquí vuelvo y hago el llamado de atención. Lo que buscamos es que la innovación no solamente es en nuevas terapias, la innovación, por ejemplo, es la innovación social en salud. Es lo que estamos haciendo hoy, articulándonos entre todos para buscar la mejor evidencia y mostrar los resultados en salud de manera articulada y ojalá pudiéramos sentarnos con actores de gobierno a mostrar cómo se puede articular un proyecto social como son estos. El diagnóstico temprano, el tratamiento y el control oportuno, las comorbilidades. Hoy los pacientes se quejan sobre de estas situaciones, como por ejemplo la falta de coordinación entre los niveles de atención. Entonces, lo que yo decía, entonces el nefrólogo dice una cosa, el cardiólogo dice otra. Los sistemas de salud sacan una nueva ley, está transformándose la navegación del paciente, los retos, las oportunidades, tengo problemas con mi familia, no duermo bien, no como bien, son muchas cosas que al final del día se tienen que traducir en datos. De pronto la despersonalización, la falta de cercanía, el lenguaje, el conocer tal vez de nuestras condiciones de salud un poco más a profundidad, la atención de los servicios, las alternativas terapéuticas, la información clara, sencilla, la atención fragmentada. Estos son todos los grandes problemas que nos refieren los pacientes. Ha mostrado la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes en las cuales pude encontrar el trato poco empático e indiferente de los sistemas, hablando en términos generales, la inequidad en la atención, no es lo mismo ser atendido en una ciudad capital a un lugar remoto. Y aquí hay algo que con esto quiero cerrar para ya darle paso al tema de la atención centrada en el paciente, pero con enfoque de los tratamientos, es la falta del compromiso del paciente del cuidado, en el tema del autocuidado. Y aquí también yo creo que muchos de ustedes nos dirán que a pesar de que ustedes ponen todo su conocimiento e información, la experiencia y demás
para favorecer y mejorar la calidad de vida de las personas. Los pacientes, y esto lo estamos haciendo muy fuertemente desde CLICOP, estamos buscando que esta población entienda que el autocuidado hace parte de la solución de esa atención centrada en el paciente. Un paciente informado, un paciente que sabe cómo manejar su terapia, un paciente que es, en comillas, experto, logra tener calidad de vida como la que yo hoy puedo expresar en el día de hoy. A mí, en mi grupo interdisciplinario, me hacían una pregunta que a todos les sorprendió muchísimo, y es de 0 a 10, siendo 10 la mejor calidad de vida, siendo 0 la peor, ¿cómo me calificaría? Yo les dije 10. Todos se quedaron muy sorprendidos y me miraron diciéndome, venga, usted es un paciente renal, trasplantado, tiene pérdida de agudeza visual, yo ando con un bastón, em, tengo varias comorbilidades asociadas. ¿Usted cómo puede decir que su calidad de vida es 10? Precisamente porque encontré que la mejor manera de atender mi condición de salud era entenderla, apropiarme de ella, educarme con ella y tener un grupo médico interdisciplinario que me ayudara a paliar esa condición, es lo que me lleva a mí a entender lo que es calidad de vida. Entonces en conclusión, lo que queremos reflejar con esto es que si no hay una atención centrada en el paciente y los reclamos que se están haciendo hoy por parte de algunos pacientes, es que hay una desconexión entre los sistemas de salud en la prestación de servicios, porque tal vez la información no está clara, hay desigualdades, hay inequidades, o tal vez algo falta y que no hemos podido identificar. Entonces es simplemente las estrategias que queremos, es implementar las clínicas integrales, la telemedicina como una alternativa al monitoreo remoto, los programas de empoderamiento, los programas integrados integrales, la evaluación de calidad de vida, ¿sí? La incidencia en políticas públicas, que es lo que nosotros estamos haciendo muy fuertemente desde el Consejo Federado Latinoamericano y del Caribe, con las organizaciones que hacemos parte. Entonces, esto es una necesidad ética y clínica, sin lugar a dudas, la atención centrada en el paciente. Se requiere una mirada humana y continua, con una educación permanente para la población, pero también hacia el grupo médico interdisciplinario, a los prestadores, a los actores de gobierno, para que tomen las mejores decisiones. Entonces, creo que la mesa está completamente servida. Lo que hace falta definitivamente es articularnos y entender que hoy los pacientes presentan alternativas que están a la vanguardia de presentar datos, información, y que tenemos todas las ganas de mejorar los sistemas de salud en el mundo. Muchísimas Marianela. gracias, Jorge, por tan buena exponencia para todos y con datos tan importantes como es el acceso y esas desigualdades que estamos viendo a nivel de Latinoamérica. Ahora yo tengo el gusto de poder presentarles a Aldana Marrero. Aldana es presidenta de ATUR, es parte de la gobernanza de CLICOP y en la secretaría. Ella nos va a hablar sobre la parte de lo que es la personalización de los tratamientos y calidad de vida. Aldana además integra la Comisión de Apoyo del INDOT, Instituto de Donación y Trasplante. Trabaja con niños y adolescentes de la Fundación Pérez, dedicada a la cura del cáncer infantil. Es una persona trasplantada de renal páncreas y hace 23 años con su páncreas funcionando perfectamente. Hace un mes, o el día de hoy tenemos el honor de tenerla, fue trasplantada de su riñón por segunda vez. Entonces, Aldana, te cedemos la palabra, bienvenida y gracias por acompañarnos y tu compromiso con este consejo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, primero que nada, por la invitación. Gracias, Marianela, por la presentación también. Y bueno, cuando tú quieras puedes pasar la próxima diapositiva. Lo mío va a ser más corto, más sencillo. Ya Jorge se dedicó a algo tan hermoso como es todas las estadísticas y todo lo que se ha venido trabajando desde CLICOP. Aquí puse una foto de todos nosotros en lo que es la parte de gobernanza. Somos más que un diagnóstico, somos historias, voces y ritmos diferentes.
Lo pongo para que, a ver, hay que recordar que CLAICO tiene países muy diferentes unos a los otros. De hecho, Uruguay tiene mucha diferencia con muchos de estos países, pero sin embargo continuamos trabajando en red, en conjunto, para que, bueno, que la insuficiencia renal, la enfermedad renal y todo su tratamiento sea justo para todos nosotros, ¿sí? Digo esto porque, bueno, muchos dirán, Uruguay tiene muchos más beneficios que otros países, pero bueno, no por eso no vamos a dejar de extender una mano a lo del resto de los compañeros. La siguiente, Marianela. ¿Qué es la personalización? Bueno, hoy más o menos Jorge habló un poquito de escuchar activamente al paciente. Hay muchas veces de que, bueno, va a consulta, sea paciente trasplantado, sea paciente en diálisis o sea paciente que está en el programa de salud renal como tenemos en nuestro país. Muchas de las cosas que nos han dicho es esto, escuchar activamente al paciente. Voy a consulta y el médico me atiende 15 minutos y enfrente tiene una computadora y no sé lo que me dijo. Muchas veces tratamos de captar, hay mucha información y captan lo que uno quiere, siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que más le interesa. Entonces, bueno, escuchar activamente al paciente. El paciente tiene muchas preguntas que yo siempre digo, llévenlas anotadas y realícenlas, porque es una realidad. A veces uno llega al momento y se olvida de preguntar muchas cosas. Entonces, más cuando el paciente entra en lo que es este mundo de la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y bueno, eso es importante, esos 15 minutos que está primero la computadora porque el médico tiene que pasar el informe y quiere escuchar, pero a la vez entonces ahí como que se entreveran un poco, no solo el paciente, a veces también el médico, ¿no? Tener en cuenta su contexto social, cultural, emocional. Esto es un gran tema que los centros de diálisis, por ejemplo, en nuestro país, llegado al centro de diálisis tenés psicólogo, asistente social, nutricionista, el médico, la enfermera, todo precioso. Pero llegás a la etapa de trasplante y no todos los imanes de trasplante, nosotros en Uruguay somos pocos habitantes, por supuesto, tenemos 3 centros de trasplante adulto y uno pediátrico, tienen la posibilidad de tener un psicólogo, un asistente social y una nutricionista. En estos momentos solamente lo tiene el Hospital de Clínicas. Y qué importante es tener en cuenta ese contexto porque el paciente viene de un centro de diálisis que muchas veces hasta la cena o el almuerzo se le tiene que entregar porque no tiene en su casa. Pero llegó ahí y nadie le preguntó, nadie sabe si tiene para decir comer como para muchas cosas, ¿no? Y en lo emocional, ¿cómo está? ¿Y el psicólogo? ¿Tiene un psicólogo que lo atienda? ¿Cómo se siente en este proceso de trasplante? Tampoco lo sabemos. Por eso digo, en Uruguay hay un solo IMAI y sería muy importante que todos los IMAIs de trasplante estuvieran en esta contención. Y en lo cultural, ¿qué pasa? Me voy de diálisis, pero como estuve años en diálisis no trabajé. En nuestro país se entrega una pensión, el cual el BPS se retira luego de que el paciente está trasplantado, después de cierta cantidad de meses, ¿sí? Eso es una pensión que lo entrega el gobierno. Y cuando quiero ir a trabajar, ¿a dónde voy a ir a trabajar? Porque no tengo experiencia laboral, porque me acostumbré de alguna manera a este suicidio. ¿Cómo hago? Tampoco tenemos una ley. Hay países que sí, por supuesto que hay países de Claico que tienen una ley que amparan en estas situaciones y bueno, nosotros estamos trabajando desde Uruguay en tratar de que esta ley pueda amparar, tener una ley para amparar también a la persona trasplantada y también a aquella que está en diálisis. Es importante que el paciente, si tiene trabajo, no deje de trabajar estando en diálisis, se lo recomiendo, más que nada por su salud mental. Ajustar un tratamiento seguro en sus tiempos, valores y necesidades. La persona que trabaja, mire, tengo tal hora, tal horario, tal esto. Bueno, sí, por supuesto, le podemos brindar el centro de diálisis este horario, pero no todos tienen esa posibilidad. Más que nada cuando nos encontramos en los centros de diálisis del interior del país, porque hay turnos que se acortan, hay turnos que no hay. Entonces, bueno, me parece que el ajustar el tratamiento en los tiempos del paciente es fundamental para sentirse que tenga más libertad, pero que también pueda realizar
estas necesidades básicas de llevar el alimento a su casa o como de hacer recreación o estudiar o miles de cosas más que quiera, ¿no? Y respetar decisiones compartidas. Hay muchas veces que los pacientes, nos tocó muy de cerca, que no querían dializarse más. Bueno, a ver, es su decisión, mire, esto es la mejor, me parece que no, que usted tiene que continuar. No, no quiero. Bueno, pero hay que también respetar las decisiones que cada uno de ellos decida. Eso para mí es fundamental. Yo hablo a modo personal todo lo que estoy diciendo y todo lo que he vivido en estos 32 años que llevo de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y más que nada en este último tiempo, no solo trabajando con Claico, sino también estando en un centro de hemodiálisis. Yo siempre me hice peritoneal la primera vez y después empecé a hacerme hemodiálisis y vi otra realidad que no era la de peritoneal. Y ahí cambian muchas cosas. Y este tema era uno de ellos. Es la siguiente, Marianela. Personalizar es más que medicar. No todos toleramos lo mismo, es una realidad. No todos tenemos los mismos miedos ni forma de enfrentar la enfermedad. Eh, es otra gran realidad. Unos van con temores, con miedos, que no me pinche, que me duele, que esto, que lo otro. Otros vamos, íbamos a la famosa cita, como yo le llamaba, a conectarnos esas 4 horas y salís de ahí y dejás tu insuficiencia renal adentro del centro. Afuera se me olvida que me fui a dializar. Personalizar también es preguntar. ¿Y cómo? Preguntar si estás bien, preguntar cómo va la vida sexual de la persona, porque nadie lo habla, ni en un centro de diálisis, ni cuando te trasplantás. ¿Sí? Todos sabemos, todos los que pasamos con insuficiencia renal crónica, los que sufrimos, sabemos bien este tema, pero sabemos porque nosotros preguntamos, pero no todos preguntan y tampoco se explican muchas cosas. Una de ellas es esa. ¿Cómo estás con tu pareja? Si tenés pareja. ¿Cómo estás si te casaste? ¿Cómo está tu señora? Eh, ¿Cómo tal esto? O sea, es algo tan sencillo, con solo preguntar podemos indagar más de lo que pensamos, ¿sí? Y esa es una gran pregunta que lo hacen como con vergüenza el mismo paciente entre pacientes, pero nunca el profesional. Creo que les abro las puertas a los profesionales para poder tener un webinar hablando de este tema, que es muy importante. Y no solo esa pregunta, hay muchas preguntas más, pero esa es para mí una de las que últimamente me ha sonado mucho. También otra gran pregunta es, ¿el paciente realiza actividad física? ¿Puede realizar actividad física? A mí el médico me dijo que no. No, 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 al contrario. Si está apto, realice actividad física. Una de las tantas cosas que se puede hacer un taller, preguntar en los mismos centros de diálisis o también en el mismo centro de trasplante, que eso es fundamental. La próxima, Marianela. Desafíos en Latinoamérica y el Caribe. La desigualdad, que hoy también lo habló Jorge, la desigualdad en el acceso y los tratamientos y seguimientos. No todos los países, como dije, tienen las mismas posibilidades de poder tener un buen tratamiento o tener un tratamiento totalmente gratuito. Nosotros tenemos la suerte de tener el Fondo Nacional de Recursos. Por eso hoy hablé del programa Salud Renal, que lo cubre el Fondo Nacional de Recursos también. Hablé de las diálisis, que lo cubre el fondo. Hablé de trasplante, que lo cubre el fondo. Y los medicamentos, la medicación inmunosupresora, que los cubre el fondo también. No todos los países tienen la misma posibilidad. No todos los países tienen igualdad. Y eso para nosotros es un gran desafío, que la desigualdad se termine en tratamientos y seguimientos, que es fundamental. La falta de comunicación. La falta de comunicación a veces no es tanto el médico y el paciente, sino los mismos ministerios, ¿sí? Es así. De que primero un laboratorio te manda un medicamento, después te lo cambia. Ha pasado con el tema CLICOP y en algunos países que hemos tenido que intervenir, que baja el medicamento, que sube en otro y que no es lo mismo. Y
esa falta de comunicación. El paciente tiene que saber lo que toma y por qué se lo sacaron y por qué le agregaron otro laboratorio. Eso lo tiene que saber, no puede pasar. Nosotros los pacientes tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y las tenemos que saber. La falta de prevención. Hoy hablé de un programa Salud Renal, que bueno, Alejandro Ferreiro, el doctor Alejandro, es uno de los que lleva adelante este gran programa y les aseguro que está en la comisión, les aseguro que es un programa que, bueno, que año tras año tratamos de extender en todo el país. De hecho, hace muy poco se extendió un poco más a mi departamento también. Y la prevención es fundamental, pero no solo el tener el programa, yo creo que la prevención también va desde niño, ir a las escuelas, hablar de la salud renal, hablar de la importancia del riñón, como dicen los niños. Hoy decía Jorge, hay mucha comida, hay mucha cosa que entra más por los ojos que por lo que entra todo por los ojos, pero no por lo que en verdad hace esa alimentación, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que enfocarse también en prevenir, pero prevenir desde muy chico. Hay países que lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, bueno, empezar por la alimentación, la prevención de que, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de tener una libreta de conducir o un carnet de salud, el cual se hace una creatinina para saber cómo están los riñones. Pero más allá de eso, la prevención de adolescentes, cada vez vemos más adolescentes, es importante hablar del tema y ponerlo sobre la mesa. La escasez de espacios donde el paciente sea escuchado. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchas veces que no todos los países tienen la posibilidad de llegar a un ministerio, no todos los países tienen la posibilidad de sentarse con una sociedad de nefrología, por decirlo, puede ser por otras cantidades de sociedades médicos, pero bueno, más allá de eso, de donde el paciente sea escuchado, escuchado en todo sentido, ¿no? Yo creo que ahí también el profesional debería tener como una guía, por decirlo, porque hay otros países que no hay una sola asociación, hay muchas más, y poder derivarlo de alguna manera hacia nosotros. Nosotros como pacientes sabemos estar en esos zapatos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos ayudarte? ¿Cómo te podemos guiar en este camino? Porque esto es así, hay que guiarnos unos a los otros para poder entender cuáles son las peripecias que se pasan en algunas ocasiones para algún medicamento o para algún control o para, no sé, X cosas que le pueda pasar al paciente. La siguiente, Dame un segundo. sí, ¿Qué pasa? Ay, permítame un segundo. sí, No sé qué pasa, que no está queriéndose. Perdón, otra vez. ahí, Exacto. ahí. Pero me Mm, faltaba esa. Te faltó esa, ¿no? sí, esa. El impacto en la calidad de vida, de todo esto que venimos hablando, del hablar, digo, a ver, mejora la adherencia al tratamiento, el empezar a aplicar todo lo que venimos hablando, genera confianza en el equipo de salud, reduce el estrés y mejora la salud emocional. Hoy hablábamos también de lo que es hoy en día la salud mental que tanto hablamos. Pero no hay, ahí hay que acordarse, y yo soy muy repetitiva en eso, no solo en el paciente, que es como yo dije, tiene psicóloga, tiene esto, tiene lo otro, también en el entorno familiar, más que nada en su cuidador, ¿no? Cómo está la salud emocional de la persona que lo acompaña en todo esto. De hecho, nosotros tenemos un proyecto ahora presentado con el Hospital de Clínica y la Cátedra de Psicología para el cuidador, que se va a llevar a cabo en el hospital de clínica primero que nada,
más que nada para el cuidador, porque eso vemos también el faltante, nos preocupamos y nos ocupamos tanto de paciente, 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 que el cuidador tiene un lugar especial también, porque él también, o ella, o sus hijos, o sus padres, están sufriendo lo que es la insuficiencia renal y fomentar la autonomía y la participación activa. Los pacientes a veces son muy quedados y cuando nos pasa algo o necesitamos algo, nos pasa en Claico, ahí levantamos la mano y empezamos, porque yo quiero esto, yo necesito esto. Bueno, pero a ver, la participación activa de todos los pacientes, no puede ser que las asociaciones a veces tengamos cierta cantidad de pacientes trasplantados a cantidad de pacientes en diálisis y seamos siempre los mismos, el mismo grupo, el mismo grupo, el mismo grupo. Yo creo que ahí es cuando yo les explicaba de poder el médico derivar también más pacientes, pero de una manera de poder algo más constructivo y que juntos vamos a poder llegar siempre mucho más lejos. De hecho, la participación está activa en nuestro país es fundamental porque hemos llegado a tocar muchas puertas, que ahora vamos a ver un par de fotitos y también ser escuchados, ¿no? Que no solo quedaron en fotos. Bueno, propuestas desde Claico, escuchar activamente, como veníamos diciendo, de que nosotros somos de escuchar y de trabajar en red con pacientes, profesionales y familia, lo que venía diciendo anteriormente. Y la participación real de pacientes en políticas de salud. Eso es fundamental. No todos tienen la posibilidad, como tenemos en Uruguay, de sentarnos con un ministro o con una ministra o con la directora de Fondo Nacional de Recursos, tener los teléfonos de contacto, como con Alejandro, como con la Cátedra de Nefrología, con Ricardo Silvariño, con el Sur. No todos han tenido la misma posibilidad, pero traten todos los países de ir arrimándose de a poco. Siempre con propuestas, pero con propuestas y cómo poderlas realizar, ¿sí? Es fundamental. Nunca con una pancarta, porque ahí ya no los atienden más. Pero sí esa participación es importante y es importante tener esa red entre las políticas de salud. La formación en derechos de paciente y comunicación, como venía diciendo un poco, el cómo comunicar y bueno, y los derechos de paciente, todos los pacientes tienen derechos, pero no nos olvidemos que también tenemos obligaciones. Continuamos trabajando por una atención humana equitativa y centrada verdaderamente en las personas. El siguiente, esto es a modo de Claico. Y aquí más o menos les voy dejando, aquí estuvimos en la Cámara de Diputados. Hoy en día quien nos recibió es la nueva ministra de Salud de nuestro país. Por el otro lado, estamos en el Ministerio de Salud Pública presentando el Día Mundial de Riñón. Ese fue este año, en el 2024 lo hicimos en el Palacio Legislativo también. Y la otra foto que vamos a ver ahí, estamos en la Cámara de Senadores presentando también lo que es el programa Salud Renal y algunas otras cositas que fuimos a pedir, como son los inhibidores, y que este programa sea para todos iguales, ¿no? Que sea integrado en el PIA, los inhibidores en el FTM. Igual tuvimos la suerte de que, bueno, el SG2 fue en diciembre aprobado y para las personas de ACE, que es nuestra salud pública de todo nuestro país. Primero hay que llenar cierto formulario, pero además se cubre y eso para nosotros fue un gran avance que hemos tenido y vamos a ir por más, por supuesto. La siguiente, Marianela. Y bueno, y aquí, gracias, la calidad de vida no se receta, se construye y creo que para eso hay que continuar tendiendo esa red de apoyo entre médicos, familia, pacientes y este tipo de organizaciones. Cada país tiene organizaciones y CLAICOP es una organización muy, muy importante porque bueno, ya todos sabemos, y los que lo integramos, es una gran familia, pero más allá de eso trabajamos desinteresadamente porque somos totalmente honorarios, pero desinteresadamente y a su vez con el corazón le ponemos todo lo que podamos, y el tiempo que podamos
para poder continuar trabajando por los pacientes y por los países que todavía no han sido escuchados. Muchísimas gracias a todos. Disculpen que fue cortita, media como que Jorge me agarró todo el tiempo. No, 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 no. Pues tiene un problema para hablar, mi compañero. Pero de corazón, gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, te cedo la palabra. Ya, no, yo creo que en aras del tiempo, Alejandro, y quisiéramos, ya creo que Aldana abordó todo el tema de calidad de vida, creo que fue mutuo el tema de entendernos muy bien, y la calidad de vida creo que es algo que tenemos que entenderlo para cada individuo, no puede ser generalizado, sino cada uno necesita algo en específico. En conclusión, creo que Aldana lo acaba de mencionar muy bien. Estamos listos para trabajar conjuntamente. La construcción de política pública definitivamente no la podemos llevar solo los pacientes. No hay nada más bonito que llegar a un espacio como el que acaba de presentar Aldana y llegar de la mano con grupos médicos como ustedes para hablar, por ejemplo, de potencializar y de visibilizar y de que la salud renal sea un proyecto de política pública de todos los países de la región y que sea tenido en cuenta y sea priorizable. Excelentes presentaciones ambas. Marianela, si quieres abrir tu micrófono también, yo lo felicito. Creo que aquí nadie tiene muchas dificultades para hablar, por lo que vimos, expresar su punto de vista, fue complementario, excelente. Y abrimos el espacio para unos 15 minutos de preguntas del público, que ya hay algunas en el chat y en la parte de preguntas y respuestas. De pronto yo hago la primera pregunta que aparece y después sigues tú, Marianela. ¿Estás de Sí, acuerdo? correcto. La primera pregunta viene de Jorge Chavarriaga, que tiene que ver con esto de políticas públicas, ¿no? Entonces, plantea si se debe incentivar y capacitar en atención primaria para el tamizaje de enfermedad renal crónica, utilizando, por ejemplo, una estrategia que pone que es microalbuminuria y creatininuria, ¿no? Hay muchas otras. Y yo extiendo un poquito la pregunta, es diciendo, bueno, ¿cuál es el papel que tienen que tener los pacientes para impulsar las políticas públicas? Aldana mostraba ahí, yo quiero comentar que en una de esas, varias de esas fotos que mostraba en el Parlamento, en realidad también estaba representada la Asociación de Enfermería Profesional, estaba la sociedad científica, estaba la academia, la universidad, y los representantes de los prestadores de salud, todos juntos, junto con los pacientes llevando el mensaje. Yo creo que buscar esa sinergia es fundamental. Pero bueno, dentro de esa sinergia, ¿qué papel tienen los pacientes? ¿Solo como escucha y acompañantes o como promotores? ¿Cómo lo ven, según los diferentes países? Yo le daría la palabra a Aldana, ya que me hizo el reclamo que me tomé mucho tiempo, me parece al lugar. Les voy a decir que se tomaron media hora cada uno, igual, sin ninguna No, no fue para diferencia. eso tampoco. Bueno, Dale, nosotros, primero Aldanita. que nada, yo creo que es no solo acompañar, sino también, como decía, a cada rato lo nombro, pero es así, tenemos derechos y obligaciones. Entonces, bueno, primero el ser integrados, porque es una realidad, tú lo acabas de nombrar, que está también enfermería, que no nos olvidemos nunca de ellos, que aparte cumplen un rol muy, muy importante. También fuimos acompañados en unas de las instancias con la parte de cardiología, con la parte de diabetología. O sea, tratamos de ser una red de apoyo entre todos. No es que vayamos solo para llenar el lugar, no, porque también después a esto hay que darle seguimiento, ¿no? Porque una cosa es ir a hablar, pero después hay que seguir, hay que seguir y hay que darle un seguimiento. No se puede dejar de lado. Y los pacientes acá cumplen el rol fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegás al tema de las políticas públicas, públicas de salud, no conocen historias, ¿tá? Porque el médico puede hablar del tratamiento, pero al paciente, cuando le empezás a contar la historia o empezás a contar, a nosotros nos pasó, de que no sabían que había niños que se dializaban. Algo tan simple que nosotros lo vemos, pero que ellos no lo sabían. Bueno, Ujú.
Creo que de ahí, desde una voz de un paciente, ya cambia las perspectivas también. Porque digo, solo el paciente vive el tratamiento. Ustedes son los que nos acompañan en el tratamiento. Pero el que se pincha, o el que se trasplantó, o el que recibe, es solamente el paciente. Yo creo que la inclusión en todo esto, el trabajo en red, es fundamental. Entonces, bueno, primero hay que trabajar también eso, ¿no? Todos los países que puedan y lo puedan realizar, háganlo. Las sociedades de nefrología, las cátedras, todo lo que ustedes, los prestadores de salud, todo lo que puedan, súmanse y háganlo. Pero no es para ir y hacer, para sacarme la foto, porque hay que darle seguimiento. Si no se da seguimiento, nunca se sabe en qué va a quedar eso, porque puede quedar en un cajón, pero ese cajón hay que abrirlo. Hay que abrirlo y Alejandro, seguido. A cada Yo, tanto hay que, que abrirlo, teléfono, correo y a ver en qué quedó. yo Y lo quería comentar otro es, adicional a eso, Aldana, que quería comentarles que dentro de las organizaciones de CLAICO, muchas de nuestras organizaciones ya realizamos este tipo de jornadas de capacitación directa, se llaman jornadas médicas de educación continua para el primer nivel de atención. Adicional, a la par, trabajamos con brigadas de detección temprana y prevención, donde precisamente se realizan estos dos tests, que son la microalbuminaria y la creatinina. Muchas de nuestras organizaciones integradas en CLAICO ya tienen estos programas como parte de su labor del acompañamiento científico también. Y tenemos estadísticas de 5, 8 años atrás de cómo han venido evolucionando y cómo han venido creciendo esto. Y que lo más importante en esto es esta relación médico, pacientes, científicos, organizaciones civiles, trabajando en conjunto para darle un stop a esta enfermedad. yo solamente Jorge. quería agregar, solamente para agregar algo muy pequeño, y es que a veces se piensa que la política pública solamente es ejecutar una ley, es solamente plasmarla sobre un papel. Yo creo que el rol que nosotros cumplimos dentro de nuestro quehacer es hacer la veeduría y el control de que eso que se ejecuta a través de una ley se cumpla, se ejecute. Y nosotros lo que hacemos dentro de nuestras organizaciones es la veeduría y el control de la política pública, que en realidad lo que se está haciendo y lo que está plasmado tenga un impacto y a la vez se conviertan en resultados. Y un poco complementando lo que acaban de decir mis dos compañeras, claramente demuestra que hoy las organizaciones de pacientes vamos con un carácter propositivo. Somos agentes de construcción, de cambio, proponiendo a través de datos y de evidencia con una construcción propositiva para pensando en lo que yo decía de la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud. Las políticas públicas es lo que estamos construyendo, pero a la vez lo que estamos implementando. Tú sabes que además hay un concepto que antes de tener la ley y antes de tener las decretos y las resoluciones ministeriales o de los organismos que toman, definen políticas públicas, pero a veces no solo políticas, sino resoluciones tan sencillas como decir si un sistema o un subsistema de salud cubre un fármaco o un procedimiento diagnóstico o de transporte, o sea, a ese nivel. Es necesario que los temas estén en la agenda pública y en la agenda de medios, para que llegue a la agenda política y se resuelva. Y son mucho más eficaces las asociaciones de pacientes organizadas de manera propositiva en lograr que los temas se coloquen en la agenda. Tienen una capacidad de poner eso, lo que decía Aldana, de que te escuchen y entiendan cuál es la situación, que es mucho mayor de la que logramos las asociaciones de profesionales por más evidencia que llevemos. O sea, yo creo que tenemos que trabajar de manera coordinada y sinérgica justamente con el mismo objetivo que, en la medida que el objetivo sea la mejora de la salud de la población, de la salud renal, en este caso, creo que estamos hablando. Por eso yo creo que esta asociación que tenemos entre las diferentes sociedades académicas y las asociaciones de pacientes son fundamentales, porque compartimos un mismo objetivo, pero a veces con visiones diferentes, puestos desde un punto diferente a mirar el problema. Y tenemos que saber que es diferente.
Entonces yo tengo una pregunta para ustedes, que tiene que ver con que la investigación científica, médica, en todos los ámbitos, muchas veces no tiene en cuenta lo que son el problema que el paciente siente como su principal problema. Aldana hablaba del tema de los problemas de pareja, por ejemplo. Entonces yo pregunto, ¿cuántas veces en los análisis, los estudios pocos evalúan calidad de vida y cuáles han evaluado aspectos que a los pacientes les interesa? ¿Cómo ven ustedes que podrían incidir para que quienes hacemos investigación clínica o epidemiológica tengamos en cuenta la visión de los pacientes que a veces no se tiene en cuenta? Bueno, si me lo permiten, arranco yo. Eh, Alejandro, mira, la situación es la siguiente. Desde lo que mi rol dentro de eSport, que evalúa resultados en salud, precisamente es poder llevar esta conversación a los ámbitos académicos, científicos, de encontrar los mecanismos mediante los cuales se pueda medir lo que es, por ejemplo, algo tan sencillo como calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida para cada persona? ¿Sí? Por ejemplo, medir la calidad del sueño. Ya existen escalas para medir cómo es la calidad de vida en temas de sueño, el tema de salud sexual y reproductiva, en todo lo que tiene que ver con si la terapia dialítica, por ejemplo, cumple con su objetivo, porque a veces también hay que evaluar si en el tiempo lo que le estoy aplicando al paciente, lo decía yo en la exposición, es cómo lograr que eso se convierta en un dato estadístico y que muchas veces está concentrado en un elemento clave, lo decía yo 2 veces, la historia clínica. La historia clínica es un elemento fundamental porque basado en ese criterio, en esa evolución del paciente, se pueden tomar buenas decisiones. El problema es cómo llegamos a esos datos, esa big data, para esa toma de decisiones. Se hacen generalmente cuando se hacen estudios de investigación, cuando se publican en medios científicos todos estos datos, es basados precisamente en todo lo que ustedes hacen diariamente con los pacientes en su consulta, ya sea particular o en su consulta pública, que se convierte en el insumo para decirle qué tan buena terapia o qué tan asertiva puede ser esa oportunidad. Dentro de lo que hemos hecho con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es el IETS, que en Uruguay no recuerdo el nombre, se evalúan las nuevas tecnologías, el valor de las tecnologías, qué tanto valor le genera una nueva tecnología o una tecnología que se está aplicando al paciente, qué tanto valor le genera. Valores, por ejemplo, el poder alimentarse adecuadamente. Valores, por ejemplo, levantarme todos los días de buen ánimo. Valor puede ser levantarme e ir a trabajar y que al final del día haya cumplido con toda mi labor. Eso es lo que hay que investigar y es lo que necesitamos encontrar en resultados para que en esa investigación clínica se pueda determinar que en realidad el objetivo final es satisfacer las necesidades del paciente, se conviertan en algo tangible. Sí, ustedes saben bien que hay un grupo que en el área de nefrología, que es lo que nosotros manejamos, que es el grupo SONG, viene publicando hace mucho tiempo y trabajando justamente enfocando en el papel de lo que es la perspectiva de pacientes. Y sus hallazgos han llevado, por ejemplo, a cambiar lo que es el planteo de los objetivos de tratamiento de diálisis peritoneal, centrado fundamentalmente en la calidad de vida y no tanto en indicadores biológicos. O sea, hay mucho que tenemos para aprender de los pacientes, tenemos que trabajar en conjunto para aprender porque en realidad el objetivo, o sea, el centro es el paciente. Cuando no somos el personal de salud, porque nosotros también somos pacientes y vamos a ser pacientes, tenemos que aprender eso. Marianela, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacer? Sí, aquí tenemos otra pregunta de Lorenzix. Dice, ¿de qué manera podemos asegurar desde una perspectiva ética que la personalización del tratamiento en nefrología no profundice las desigualdades, sino que garantice equidad en el acceso a terapias dignas y centradas en la persona, especialmente en contextos vulnerables de América Latina? ¿Qué dices Dice, tú, Aldana? Bueno, es uno de los trabajos que dijimos que hay que continuar, ¿no? Que bueno, que todos tengamos los mismos derechos.
Volvemos a lo mismo, no todos los países trabajan de la misma manera, los gobiernos son diferentes, los ministerios se trabajan diferentes, no todos tienen un Fondo Nacional de Recursos como tiene nuestro país, que agradecemos, ¿sí? Ustedes lo conocen muy bien porque lo hemos hablado, pero ahí es donde nosotros como pacientes tenemos que ver cómo se trabaja y volvemos a lo mismo, el trabajo en red siempre. Es importante que todo paciente tenga un buen tratamiento, buenas máquinas, en el caso de hemodiálisis, peritoneal lo mismo. Buen tratamiento es fundamental y no puede pasar que hay pacientes en algunos países que no se puedan dializar 4 horas y tengan que ser menos por faltas de insumos. Esto no puede pasar. O menos diálisis porque no hay insumos. No puede pasar. Todos somos iguales, el país donde estemos. Entonces ahí es el enfoque del trabajo de tanto de CRAICO como la sociedad científica, por eso hablamos del trabajo en red. ¿Sí? Por eso mismo, no todos los países tenemos la misma economía, no todos los países tenemos la misma cantidad de nefrólogos, porque también es eso. No todos tienen los mismos centros tampoco de trasplante. Hace muy poquito en Uruguay se abrió en el centro del Hospital de Clínica, que es la Cátedra de Nefrología, un centro que les aseguro que, bueno, yo les mostré la foto a ustedes, pero estamos hablando que es un centro totalmente gratuito, ¿sí? De hemodiálisis, con máquinas de ultrafiltración, con más sillones, con todo lo que el paciente requiere. Entonces digo, no puede pasar que en un país tan pequeño tengamos tanto y países tan grandes no tengan nada. ¿Verdad? Nosotros lo hemos vivido hasta con temas de agujas, Marianela y Jorge, y saben muy bien, ¿no? Y no países muy lejos, ¿eh? Estamos hablando de Argentina, estamos hablando, como nosotros le decimos los uruguayos, cruzando el charco. Así que bueno, creo que ahí una de las tantas cosas que dije era eso, trabajar en red para ver que esto no pueda pasar. No puede haber mal tratamiento. Al contrario, porque si ustedes se están dializando mal, saben que van a terminar mal. No puede haber trasplantes en algunos países que han contado con una mano lo que van de trasplante en lo que va del año. No puede pasar. Yo solamente agregar una cosa muy pequeña, la participación ciudadana. Nosotros Mm. no podemos estar ajenos, es decir, que solamente recargar la responsabilidad sobre las organizaciones o los líderes sociales o las sociedades médicas. Todos tenemos que hacer parte de esa construcción de la política pública. Ese sería solamente mi comentario. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de la actividad. Le pediría a Marianela que haga el cierre antes de darle la palabra a Rodrigo Daza. Ahí compartió recién su monografía sobre calidad de vida en pacientes trasplantados, Romina Pérez. Se las recomiendo. Conozco la monografía, realmente es muy buena, desde una perspectiva profesional de alguien que conoce profundamente del tema. Y Marianela, adelante para hacer el cierre. Y muchas gracias. Vuelvo a decir que disfruté mucho este seminario, como estoy seguro todos los oyentes que están presentes en esta actividad en la noche. Bueno, no nos queda más que agradecer a todos los que se han quedado con nosotros hasta el final, a Jorge y Aldana por tan buenas ponencias y exponer de frente cada uno de los desafíos y de todas las luchas que nosotros desde CRAICO, entre todas las organizaciones miembros, trabajamos en el día a día y tratamos de ir a la par con el acompañamiento de la comunidad científica, con los espacios que nos abre SLAN, ¿verdad? Directamente para poder tratar en cada uno de los países de este tipo de temas y poder empoderar a ese paciente y decirle realmente paciente educado, paciente empoderado, paciente experto, y creo que todos deberíamos ser de eso, en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, manejar lo que a diario vivimos y nuestra experiencia hacia los demás. Creo que nos da datos que pueden ayudar a generar estudios que puedan ayudar a mejorar esa calidad de vida tan anhelada que todos tenemos.
de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, ahora las nuevas tecnologías que se están incorporando, el nuevo trabajo que se está haciendo sobre salud mental, nutrición a la par de cada una de todas las enfermedades crónicas que hoy por hoy generan y necesitan un trasplante. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a Alejandro por cada uno de los espacios que desde SLAM nos entregan. Bueno, no, muchas gracias a ti, Marianela, Alejandro, y por supuesto a los ponentes, a Jorge y a Aldana, de verdad. Yo pues alineado con el comentario de Alejandro, me disfruté mucho, mucho, mucho el webinar. Dos disertaciones de pacientes excelentes, brillantes, creo que muy buenos comentarios acá y bueno, de verdad que teniendo un continente tan heterogéneo como el nuestro, no solo en geografía, sino cultural, gastronomía, por supuesto, cuidados médicos, es muy, muy, muy importante escuchar pacientes de diferentes países y de verdad que fue un éxito este webinario, darle las gracias, felicitarlos y bueno, como es costumbre, antes de despedirlo, pues quisiera entregar algunos mensajes. Vivi, por favor, si me colaboras. Recordarles nuestro portafolio de membresías. Siguen vigentes los precios del 2024. Para mayor información, si aún no eres miembro de nuestra SLAM, por favor consulta en info@slam.net. Dame la siguiente, Vivi. Y bueno, recordarles que tenemos un curso online que va desde el 16 al 25 de agosto. Es un curso desde el Instituto SLAM y con un taller práctico estaremos hablando del metabolismo del agua y equilibrio ácido-base, reto clínico interactivo. Habrá un taller presencial en el marco de nuestro congreso en Guayaquil, Ecuador, del 27 de agosto del presente año. Para inscripciones, por favor, consulta nuestra página en la siguiente dirección, cursoagua.slam.net. Siguiente. No recordarles que ya se acerca nuestro congreso, estamos a menos de 2 meses. Por favor, escanea el código para que estés al tanto de todos los pormenores sobre la preparación de nuestro congreso. Estamos esperando más de 1.500 personas y bueno, estamos muy, muy emocionados preparando un evento muy especial para todos ustedes. Para mayor información, consulta la página www.congresoslam.org. Siguiente. Bueno, como siempre, nos vemos cada 8 días. Les cuento que dentro de 8 días estaremos haciendo el lanzamiento de un nuevo comité de trabajo de la SLAM. Y se trata del comité de enfermería, todos cordialmente invitados a la misma hora, 7 p.m. Panamá. Muchas gracias nuevamente a todo el panel. Gracias a todos los que estuvieron conectados, Marianela, desde principio a fin, porque vi que nadie se salió. Muy interesante. Gracias a todos y bueno. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Muchas gracias. Felicitaciones. Chao, Gracias. todos. Chao, Nos chao. vemos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felicitaciones, doctores. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Saludos. Bien. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos.